Bueno, no podemos asumir que una persona esté completamente protegida frente al SARS-CoV-2 hasta haber completado la pauta vacunal. En el caso de las vacunas disponibles frente a SARS-CoV-2, el haber completado las 2 dosis que completan esa pauta. Ahora bien, incluso en ese caso, ninguna vacuna es infalible y es eficaz al 100%, con lo cual podríamos ver casos de infección por SARS-CoV-2 en personas que estén previamente y correctamente vacunadas. Aunque, en función de los datos que tenemos, esto debería ser algo excepcional y podría ser que esa persona, por algún motivo o por alguna enfermedad de base, no hubiese respondido bien a las propias vacunas. Lo más habitual, cuando veamos casos de infección en personas que todavía no están completamente vacunadas, que acaban de recibir la primera dosis y aún no han completado la pauta vacunal, es, por un lado, que en el momento que recibiesen la vacuna todavía estuviesen en un momento de incubación de esa infección, o bien que no haya pasado el tiempo suficiente para empezar a tener las defensas que la vacuna genera. Como decíamos, las vacunas funcionan desde el momento que las ponemos, pero necesitan un tiempo nuestro organismo para aprender, ejecutar las órdenes que esas vacunas suministran a nuestro organismo para generar las defensas y, por tanto, no podemos asumir que estamos completamente protegidos hasta haber completado la pauta vacunal. Si bien los datos que estamos viendo nos dicen que a partir de las 2 semanas aproximadamente de recibir la primera dosis vacunal ya vamos a empezar a tener efectos positivos protectores. Pero el 95% de Pfizer, el 95% de Moderna, el 70% de AstraZeneca, no podemos contar con él hasta tener completada la pauta de 2 dosis y haber transcurrido al menos una semana, 14 días según la vacuna, de haber completado esa pauta vacunal.